casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Les bendecimos en este día, ya 27 de octubre, y podemos decir desde el 1 de enero de este año que ha sido muy movido, ¿no? Sí. Muy difícil en algunas situaciones, pero podemos decir, como dice por ahí, ebenecer, su palabra. Hasta aquí nos ha ayudado. Amén. El Señor. Amén. Él ha estado Así con es. nosotros. Podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Podemos anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada Amén. noche. Dios está con nosotros. Amén. Así es. Pase lo que pase, pese a todo, Dios está con nosotros. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Oh Señor, y dejamos todo en sus manos. Todas las cosas. Queridos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo no depende de cosas externas, no depende de gobiernos. Si no, pregúntenle a hermano, a la iglesia perseguida. Sí. Ellos mantienen y siguen dándole. Nosotros con mayor razón, hermanos. Y creo que Dios nos está hablando también como iglesia para poder sacarnos toda aquella mugre que trae la desunión y tantas cosas que nos han hecho perder fuerza como iglesia. Recién estaba ahí meditando, pensando con la Pía qué canción cantar, y el Señor puso esta canción, y ahora me puso el verso bíblico o el contexto de esta canción, que dice que David vio cómo el mal aumentaba y los que se levantaban contra él también, eran como muchos, dice, eran muchos, y estaba viendo todo negro, hermanos, todo negro David. Y dice ahí un verso, dice, hasta que entré su presencia, hasta que se humilló delante del Señor, en otras palabras, hasta que buscó al Señor. Dice, y ahí comprendí el final de ellos. O sea, Dios le mostró que las circunstancias que estaba viviendo eran circunstancias solamente momentáneas. Sí. Y es lo mismo para nosotros, hermanos, hoy día. Amén. 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 Es momentáneo. Debemos poner nuestros ojos en el Señor. Amén. Después David sigue escribiendo en ese salmo, y de ahí se sacó esta canción que vamos a cantar ahora con Pía. Amén. ¿Oramos? Amén. 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 Señor, declaramos nuestra dependencia de ti. En ti Amén. estamos, Amén. Señor, Sí, seguros. sí. Señor, tú eres la roca. Señor, tus obras, Señor, son perfectas. Y queremos, Señor, una vez más en este día depositar nuestra confianza en ti y decirte, Señor, que en ti confiamos, que en ti estamos seguros, que tú eres, Señor, ese Dios todopoderoso. Hemos estado aprendiendo, Señor, de tu naturaleza, de tu carácter, de tu persona, Señor, y nos aferramos a Amén. ti. Sí. Señor, háblanos en esta noche, Señor. Queremos aprender, queremos entender a este Dios personal. Señor, revélate a nuestras vidas. Señor, obra en nuestros corazones, y como hemos hablado las semanas anteriores, Señor, sigue creciendo en nosotros, y que se vayan derribando en nuestra mente todo argumento, toda mentira, Señor, que está, Señor, y que nosotros podamos mirarte a ti, Dios. Amén, amén. Mirarte a ti, Señor, no importando la circunstancia, mirarte a ti, Dios. Hermanos, antes de cantar, solamente un pensamiento. Oh, Jesús. Nosotros no podemos poner la confianza en ningún gobierno de hombre. El que puso su
tu confianza en la Constitución de 1980, tampoco está bien, porque nuestra confianza está en Dios. Amén. Y el que pone la confianza en la Constitución que se va a poder realizar, tampoco está bien, hermanos, porque nuestra confianza está en Dios. Todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Así que, hermanos, confiamos en el Señor y eso trae paz. Cantemos. En cuanto a mí, quiero estar junto a ti, porque en ti, Señor, tengo descanso. Tú estás siempre alrededor para guiarme con tu mano. ¿Quién más tengo yo en los cielos? No hay otro como tú. Tú eres la fuerza de mi corazón, refugio seguro, eres mi salvación. En cuanto a mí, que sea así para nosotros, quiero estar junto a ti. En cuanto a nosotros, solo mirar al Señor, porque en ti, Señor, tengo descanso. Tú estás siempre alrededor para guiarme con tu mano. ¿Quién más tengo yo en los cielos? No hay otro como tú. Tú eres la fuerza de mi corazón, refugio seguro, eres mi salvación. Ven, puede que al Señor diga, ¿quién más tengo yo en los cielos? No hay otro, no hay otro como tú. Tú eres la fuerza de mi corazón, refugio seguro, eres mi salvación. Levántese, oh Dios, y Amén. sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de él los que le aborrecen. Amén. Como se disipa el humo, disípalos. Como Sí. la cera se derrite del fuego, delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos, Amén. regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, Amén. es Dios Sí, en es su santa santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. Gracias, Señor. Amén.
Señor, levántate en medio nuestro. Amén. Levántate en nuestras vidas, en nuestras Amén. casas. Sí, Señor. Sea tu nombre exaltado, Señor. Amén. Bendito. Levántate en nuestras ciudades, Dios en nuestro todopoderoso. país. Oh, Señor, gracias. Porque así será, lo declaramos. Hermano, la palabra dice en Isaías 60 Sí, Jesús. que densa nube, dice, cubre la tierra. Pero dice, le dice a la iglesia, levántate y resplandece, Amén. porque ha venido tu luz. Amén. Y la gloria de Jehová Amén. ha venido Amén. sobre ti. Amén. Así que así es que, hermanos queridos, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Y abrimos nuestro corazón Amén. a tu palabra, Amén. Señor. Sí, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Amén, hermanos queridos. Hemos estado compartiendo entonces ya de los atributos del Señor. Amén. Hablamos de Dios es inmenso. Hicimos una introducción de la importancia de conocer al Dios de la Biblia. No conocer una imagen que a veces se tiene o una idea intelectual que yo me pueda hacer de Dios, ni algo que otros puedan contarte, sino lo que su palabra, Dice. Él mismo dice de Él. O sea, Amén. ahí no hay error, no hay margen de error. Cuando leemos su palabra y vemos lo que Dios dice de sí mismo. Entonces hemos visto esa importancia. Cuando podemos conocer a este Dios maravilloso de la Biblia, muchas cosas empiezan a cambiar. Así es. Pía nos decía que es como se van cayendo pelos y vamos viendo al Señor de otra manera. Y esto no es solamente un conocimiento abstracto, un conocimiento intelectual, sino que este conocimiento debe pasar a nuestra vida. Entonces, cuando yo tengo un entendimiento espiritual donde se me prendió una luz, hermano, es como que yo estoy en una oscuridad y veo una luz chiquitita que dice Dios es omnipotente, Dios es poderoso. Pero llega un momento donde el Espíritu Santo prende la luz y realmente ilumina y tú te das cuenta que realmente Dios es omnipotente. Y así es lo que ha sido nuestra oración con Pía. Amén. Para que vaya ocurriendo en nuestros corazones, que se vaya encendiendo más, agrandando el Señor en nuestro corazón. Amén. Entonces vimos eso, Dios es inmenso, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, que son atributos infinitos del Señor, infinitos. Pero hoy día queremos ver un atributo del Señor, que es maravilloso. Dios es personal. Amén. Así que ponga ahí, Dios es mi favorito. personal. Sí, es lo que le gusta a mi esposa. No, no es que te gusta, Es que fue cuando estudié por primera vez esto de los atributos de Dios, fue el que más me impactó. Sí, tremendo. Esto de que este Dios tan grande se puede preocupar de los detalles más chicos de tu vida Amén. para lograr persuadirte a que puedas rendir tu vida a Cristo. Eso me marcó. Sí, es tremendo. Es tremendo, hermanos. Wow, hermanos, si solo Dios fuera infinito, si Dios se hubiese quedado solo en sus atributos infinitos, por lógica no podríamos tener una relación de amor con Él. ¿Por qué? Porque no habría nada en común con Dios. Algo finito con algo infinito, no hay nada en común. Entonces, es como que si yo quisiera tener una relación con el piano, no sería una relación, yo solamente usaría el piano, Claro. pero no habría una relación porque no tenemos nada en común en cuanto a la forma en la que fuimos creados. Claro, no puede haber comunicación. No hay comunicación, no hay comunicación. Entonces, si Dios fuera solo infinito, estaríamos asombrados, ¿cierto? Pero no le podríamos conocer personalmente, ni tampoco amar. Nos impresionaría, pero no le podríamos amar. Uno escucha de repente, ve relatos de dioses vikingos, qué sé yo, todo esto de la mitología griega, los dioses, etcétera.
y están lejanos, Claro. no son personales, o bien son personales pero no infinitos. Entonces, nuestro Dios cumple estas dos características, es infinito y es personal. Génesis Amén. 1, 26, 27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios. Amén. A imagen de Dios. Nosotros somos personas, tenemos unas características que las vamos a ver ahora. Y son características que tenemos porque fuimos creados a imagen de Dios. A imagen de Dios. A imagen de Dios. Solo nuestro Dios es infinito y personal. En la palabra encontramos estas características muchas veces de este Dios omnipotente infinito, pero también encontramos que van de la mano con esta característica de Dios personal. Entonces, hermano, como la Biblia dice eso, también tenemos que enfocarnos en que también nuestras canciones, si algún hermano ahí me está escuchando, nuestras canciones, nuestro himnario, todo lo que cantamos debe declarar sus atributos infinitos, pero también el atributo del Señor personal, Amén. su amor, Amén. sus atributos morales. Amén. Leamos Isaías 66, versículo 1 y 2. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la Amén. tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla, ante mi palabra. Qué Oh, tremendo. qué Mira tremendo. cómo se presenta, Wow. infinito, poderoso, potente. O sea, ¿dónde? Dice él, ¿dónde me haréis un lugar para habitar? Sin embargo, él ahí dice, y es una característica de este Dios personal. ¿Con qué? Con el Contrito, humilde, con con el el humilde, contrito. sí. Y vamos a reforzar esto con Isaías 57:15. Dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, Amén. para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Amén. Una vez más, el Señor, el alto y sublime, que habita en la eternidad, eso ya se nos escapa de lógica y tenemos que creerlo por fe, porque no hay nadie que pueda ver eso, pero también no hay nadie que pueda negarlo, porque no estamos en condiciones, porque somos finitos. Ninguno, el más alto científico, puede refutar eso con pruebas. Amén. Él tiene fe de que no, pero cree en algo, está inventando algo en que creer. Pero nosotros tenemos fe en su palabra, en lo que él ha dicho. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir que Dios es personal? Una persona posee 3 características. Miren, esto es muy interesante. Posee intelecto, emociones y libertad de escoger, o sea, el libre albedrío que le llamamos. Dios, al crearnos, nos dio estas 3 características que Él las tiene. Y sin una de esas características no podríamos tener una relación personal con Dios. Amén. Tenemos 3 características: intelecto, emociones y libertad. Amén. Que podríamos decir que es nuestra voluntad. Así que vamos a ver uno por uno para conocer la persona de Dios. Amén. Cómo Dios es tan personal. Primero, intelecto de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el conocimiento cabal de todo, completo de todo. Ya lo vimos, en Dios es omnisciente, que Él sabe todo detalladamente. El por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, todo lo conoce en su omnisciencia. Entonces el Señor, en su intelecto, tiene el conocimiento cabal de todo. Pero no significa
que Él es un centro de información, no significa que es un disco duro, que almacena. No, no es así. Porque Dios, nuestro hermoso Señor, Él piensa, Él imagina, Él analiza, Él razona, Él memoriza. Mire, vamos a leer una palabra que es tan clara, pero vemos en su palabra cómo el intelecto de Dios es un proceso dinámico donde se elaboran todas las ideas sobre nosotros, sobre el mundo, sobre todo lo que está ocurriendo. Vamos a leer Isaías 55, 8, 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Ahí está hablando el Señor claramente de sus pensamientos. Son más altos. Él nos está diciendo de este pensamiento. Leamos la otra. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, Amén. declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Amén. Amén. Pensamientos de bien. Amén. Diga el Señor en su característica, en este atributo personal. Él piensa. Amén. No es que ya está todo. Él piensa y piensa bien sobre nosotros. Hay una... No vamos a leer este capítulo entero, solamente vamos a hablar un poquito. En Éxodo 32, este capítulo nos muestra lo personal que es Dios. Relata cuando Moisés está en el monte Sinaí, y mientras está en el monte Sinaí, el pueblo le dice a Aarón que ya Moisés dice, no, yo creo que ya no va a bajar. Entonces dice, construyenos un altar, construyenos un becerro para adorar. Tremendo. Y Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, baja y ve lo que el pueblo está haciendo. Cuando Moisés baja y ve lo terrible que está pasando, y Dios le dijo a Moisés que eran dignos de muerte por lo que estaban haciendo. Tremendo. Pero Moisés conversó con Dios. Y esto es tremendo porque al conversar con Dios le dijo, pero no los destruyas. No los destruyas. Moisés intercedió. Moisés se metió en el pensamiento de Dios. Le dijo, no los destruyas, Señor. ¿Qué van a decir? ¿Y qué hizo el Señor? En el verso 14. Dice, y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Desistió, hermanos. Se arrepintió. Desistió. Dios por amor a tu nombre. Porque por amor a tu nombre, no era por amor al hombre, por amor a tu nombre. Claro. Y Dios escuchó a Moisés y dijo, me arrepiento. O sea, hay un diálogo, hermanos, y esto es lo importante, lo tan tremendo de nuestro Dios personal. Hay un diálogo que puede influir en las emociones de Dios. Amén. Y hasta influir en sus planes. Por supuesto, si Dios así lo quiere, en su soberanía. Pero podemos, así como Amén. lo hizo Moisés. Amén, así es. En Ezequiel dice la palabra que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha. ¿Y qué dice la palabra? Nadie quiso dialogar con él. Pero Dios buscó. Dios buscó a alguien que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha. Dios no es una máquina celestial. Dios es un Dios personal. No es que está arriba, Señor omnipotente. Sí, le declaramos, pero Él es un Dios personal. Él está acá. Él piensa, Él sabe lo que pensamos. Y Él sabe lo mejor para nosotros. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que al Señor se le escapó esto de la prueba, del rechazo, del COVID y todo eso? No, mis hermanos. Él está en control de todo y nosotros somos su iglesia, somos sus amados. Y Él sabe lo mejor para su iglesia. Él sí sabe. Amén. Amén. Leamos Isaías 1:18. 1:18 dice, venid ahora y razonemos, Wow. dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí,
como blanca lana quedarán. Amén. Mira la invitación, invita, razonemos. Razonemos. Razonemos, razonemos. Estás diciendo algo, dejando algo muy claro. Así como Él razona, nos dio la posibilidad a nosotros de razonar. Así como Él tenía, en el texto anterior que leímos, Él tenía un plan, dijo, ellos tienen que morir. Claro. Él también en ese momento, razonando, escuchando a Moisés, la intercesión de Él por el pueblo, Él también pudo cambiar, igual que nosotros. Amén. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Isaías 41:21 nos invita a entrar en un diálogo con Él. Mire, Dice, presentad vuestra causa, dice el Señor, exponed vuestros fuertes argumentos, dice el Rey de Jacob. expongan, vamos, conversemos, dialoguemos. Este es nuestro Señor personal. Miqueas 6:3. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho Oh, o en Señor. qué te he molestado? Respóndeme. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué te he Dios, hecho, pueblo mío? el pueblo se había apartado tantas veces, hermanos. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? A veces culpamos a Dios de cosas, pero el Señor no ha hecho nada mal. Nosotros, como sociedad, nos hemos apartado y como iglesia no hemos sido una iglesia. Que Dios nos perdone. Miqueas, mismo 7, capítulo 7, versículo 18-19. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros y hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Amén. Qué Amén. tremendo. Gracias, Señor. Tremenda palabra. Nos invita el Señor una vez más a entrar en un diálogo con Él. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Dios nos ha invitado a hablar con Él? Dios no es una máquina, hermanos, que podemos aprender y apagar a las 7 de la mañana que oramos, a las 6 la aprendemos y después la apagamos. No es así, es un Dios personal que está con nosotros, que conversa con nosotros, que si nosotros somos conscientes de que Él está, reconocemos su presencia, podemos hasta sentirlo en nuestro cuerpo, pero podemos comunicarnos, podemos escuchar lo que Él nos quiere decir en todo momento, en todo lugar. ¡Qué tremendo! No es un lugar donde hay que ir a hablar, Él es un Dios personal que está con nosotros, atento. Dios no es una máquina, es una persona y es la persona más hermosa, maravillosa de todas. Y está con nosotros, está ahí contigo. No, y Él nos dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Dice la palabra que ni lo alto ni lo bajo nos podrán separar de su amor. Gracias, Señor. Y este Dios lo llena todo en todo y nos invita e invita al hombre a volverse a Él y a tener una relación íntima con Dios. Él nos está invitando a ti a tener una relación íntima con Dios. Tú no dependes de una canción, tú no dependes de una predicación. Todo eso ayuda y es parte de lo que el Señor nos dice que tenemos que vivir como cristianos. Pero sí tú dependes de tu comunión íntima con el Señor. Amén. Intelecto de Dios. Veamos otra característica de su personalidad. Emociones de Dios. ¿Qué son las emociones de Dios? Son la capacidad de reaccionar a las experiencias de la vida. Estas emociones que Dios nos dio, es eso es la capacidad de reaccionar frente a lo que está ocurriendo. Hay gente que se fija que pasa algo tremendo, triste, y la persona permanece totalmente impávida. O pasa algo súper alegre y de la misma manera nace su hijo y no hay ninguna expresión.
Es porque sus emociones han sido dañadas. Por eso no reacciona a las experiencias de la vida. Han sido dañadas. Hay personas que han llorado tanto que dijeron, yo no lloro más. Fueron dañadas sus emociones. Pero Dios quiere sanar. Cuando estamos con Él, Él quiere sanar porque Él nos quiere hacer libres y que nuestras emociones realmente reaccionen a las experiencias de la vida. Esta capacidad que tenemos es porque Dios las tiene. Esta capacidad de reaccionar, Dios las tiene. Amén. Y las puso en nosotros para participar, mis hermanos, ponga atención, para participar en sus emociones. Por esto el diablo quiere dañar nuestras emociones, para que no participemos del gozo de Dios, de su compasión, etc. Él quiere anular esto en nosotros. Mateo 25, la parábola de los talentos, el Señor dice algo muy interesante que al leerlo no lo había asimilado en mí, que el Señor le dice, cuando 5 talentos y los multipliqué, 2 talentos y los multipliqué, y el Señor le dice, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nos está invitando, cuando multiplicamos, cuando le servimos, el Señor nos invita a entrar en el gozo de Él. Entra en el gozo de tu Señor. No es una alegría momentánea, no es una alegría mía, no, entra en el gozo de tu Señor. La compasión por el mundo, hermanos, es sentir lo que Dios siente por el mundo. Jesús dijo, dice la palabra, y viendo las multitudes, dice Jesús tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas sin pastor. ¿Qué pasa ahí? El corazón de Dios se llena de una pasión de amor por los sin esperanza. Él no ve, oh Señor, Él no ve a las personas de allá, de acá, que tienen, que no tienen, que piensan así, que piensan asá. Él no ve eso. Él ve el corazón de las personas que están vacías, que no le tienen a Él, que están heridas, que están rotas. ¿Qué tenemos que ver nosotros en estas personas? Lo mismo. Ser parte de este corazón de Dios. Y por eso pedimos que el Señor nos dé compasión por los perdidos. Para tener este corazón, esta pasión de amor por aquellos que no tienen a Dios. Que no solamente lo pasan mal acá, que pueden reír, pero están llorando interiormente, sin un camino. Quizá un momento dura el placer, luego se acaba. Es una vida vacía. No solamente ese dolor, sino que Dios ve todo. Y Dios ve el final de estas personas si no se arrepienten. Dios ve el final y es el final de ellos. Es el infierno mismo. Por lo tanto, Dios tuvo compasión y esa es la emoción que también debe estar en nosotros. El Señor quiere compartir su corazón, quiere compartir sus emociones con nosotros. Amén. Juan 17:13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Amén. ¿Para qué? Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Servir a Dios, estar con Dios, es un gozo permanente, hermanos. Permanente. Sí, y pasa lo que hemos dicho otras veces con la canción de Asaf. Pasa eso que tú puedes llorar un momento, pero en la mañana viene otra vez el gozo. Y Él enjuga nuestras lágrimas. Y Él trae la paz y el gozo. Es un gozo permanente. Lucas 15:7. Es hermoso. Lucas 15:7 dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué lindo. Qué lindo el corazón del Señor, hermanos. Qué tremendo. Hay gozo en el cielo. Si estuviéramos en el cielo, hermanos, con los ángeles, como los ángeles. Señor, nos daríamos cuenta que el gozo
no viene de nosotros mismos, no viene de alguna otra cosa, nada. El gozo viene directamente del Padre. Amén. El gozo del Señor. Por eso dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Amén. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Y Él lo comparte con nosotros. Gracias, Señor. Quien produce el gozo es la persona de Dios. Amén. En su trono y en su presencia Amén. hay plenitud Amén. de gozo. Amén. Amén. Entonces, cuando una persona se salva, hay gozo en los cielos. En Dios y en los ángeles. ¿Se imagina lo que pasa ahí? ¿Qué pasa en el cielo? Hay gozo en el cielo. La parábola del hijo pródigo, qué tremendo. El padre estaba esperando y planeando la fiesta de gozo que habría de hacer cuando el hijo volviera. Él estaba preparando todo, porque ya era el gozo, ¿por qué? Porque era el gozo del padre de todo. Entonces estaba preparando todo, la mesa, traigan el mejor animal, la ropa, los puestos, inviten acá, inviten allá, todo preparado, en la comida, el banquete, todo para cuando su hijo vuelva. Piensen ahora, hermanos, en todo lo que Dios, nuestro Padre eterno y personal, ha preparado para nosotros, sus hijos, para cuando nos encontremos con Él. ¡Qué tremendo! Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero. Y ahí dice que Él está preparando, son las bodas del Cordero, todo. Amén. Imagínense Amén. la mesa, los ángeles, todo se está preparando. ¿Para qué? Para cuando nos encontremos con Él nuevamente. El gozo del Señor será manifiesto de una manera sobrenatural. No podemos dejar de hablar frente a todo lo que está pasando terrenalmente, hablar de esta verdad, porque esta es la vuelta a nuestra casa. Nuestro hogar es celestial. Somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia del Señor. Estamos sentados en lugares celestiales, hermanos. No hay mayor lugar donde podamos estar, ni mejor lugar que estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Amén. Dios prepara todo para una persona, así como vimos al padre esperando al hijo pródigo, preparando todo para el encuentro, con alegría en su corazón. El Señor Dios Padre prepara todo para una persona, para que esta persona vuelva a su corazón al Señor. Prepara oraciones. ¿Tú te recuerdas? O no sé si has sabido quién oró por ti. Sí. Qué tremendo. ¿Quién oró por ti? ¿Quién le puso a esa persona la carga para que orara por ti? Dios. Dios. Sí. Porque Él empieza a preparar, dice que con cuerdas de amor Nos atrae. nos atrae. Nos atrae. Y la gente cuando... Yo he escuchado varias veces que, por ejemplo, una persona dice, oh, pero si a mí ayer me hablaron. Sí. Y hoy día de nuevo me hablaron. Y pasó esta persona y fui a comprar al negocio y la señora me dijo que Dios me ama. Me acuerdo que mi suegro contaba de cuando él era joven y participaba en estas actividades de la Iglesia Católica, Sí. y había un joven, dice, que le gritaba de una calle a otra, Dios te ama, Dios te ama. Entonces, de repente, no es fácil para nosotros comprender que Dios ha estado ahí. Imagínense ahora en nuestro pastor. Pero entonces Dios Pero de ahí lo comenzó. estaba ahí preparando. Entonces, este Dios maravilloso está interesado Amén. en que amén. cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento. Por eso, el otro día orábamos con el Mauro y nosotros decíamos, a veces no alcanzamos, estamos en esta vida tan rápida y no nos damos cuenta, perdemos tiempo de orar por personas que Sí. están a nuestro alrededor, a las que Dios quiere tocar.
Y necesita estas manos, ¿no es cierto? Esta voz, estos brazos. Necesita de sus hijos para que podamos cumplir esta función de reconciliar Amén. al mundo con Dios. Sí. Así que yo los invito, no lo hago solamente para ustedes, lo hago también para mí, a no callar. Amén. A no callar Amén, una amén. palabra de decir Dios te ama, de dar una palabra de Dios, de mandar un mensaje, de a lo mejor reunirte con alguna persona. Si Dios pone algo en tu corazón, obedece. Amén, Porque sí, Dios está interesado en esa persona. Y hay veces, creo que son muchas las veces en que nosotros no obedecemos. Y que por eso esa persona a veces se retarda, ¿no es cierto? Sí. Porque nosotros no hemos escuchado, pero Dios está interesado. Su interés, lo que hay en el corazón de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, me acuerdo de mi suegro cuando él hablaba de lo que decía en el corazón de Dios. Cómo latía el corazón de Dios por el mundo. Que ninguno. Entonces, que ninguno se se pierda, pierda. ¿te acuerdas? Todavía yo ni siquiera me casaba y me acuerdo de sus palabras, que ninguno se pierda. Entonces, no será momento. Con todas estas cosas que estamos viviendo, que a lo mejor nos despreocupemos un poco del cotidiano, de lo que yo quiero, de lo que quiero hacer, de lo que quiero cambiar, el mueble en la casa, no sé. Sí. Y pensemos en el corazón de Dios, de este Dios personal, que se duele. Perdóname, mi amor, que me tome el micrófono, pero el otro día yo pensaba y me quedé con eso, en ese Dios omnipresente que hablamos. Y que así como está viendo las cosas buenas, está viendo las cosas malas. Y yo pensaba ahí, ¿cómo se dolerá ese corazón de Dios? Con esas cosas terribles que suceden. Sí, sí. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que estar ahí para Amén. orar, para interceder. Estamos aprendiendo que nuestra intercesión mueve la mano de Dios. Que si nosotros oramos e intercedemos así como Moisés lo hizo y se puso ahí en la brecha y cambió el destino, ¿no es cierto? Entonces entendamos esto, que nuestro Dios es personal. Amén. Y Dios prepara Prepara esos es momentos, maravilloso. como decíamos, a través de la oración, a veces a través de tus padres, Sí. a través de un encuentro con algún amigo que ahora es cristiano y que quizás te dio una palabra. O quizás tú vas a ser el amigo cristiano, yo voy a ser el amigo cristiano, que le mandó un mensaje. Pero Dios va preparando todo, la intercesión, una prédica, situaciones en la vida, diferentes situaciones. Quizás en el bus, quizás en el avión, quizás en cualquier lugar, pero situaciones. Dios va armando todas las cosas Amén. para que el hombre se vuelva a Él. Hasta que por fin un día, después de años de espera que el Señor preparó, porque dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que todos fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hasta que llega un día en que una de estas ovejas vuelve. Y el sueño del Señor se realiza. Y Dios lo celebra en los cielos. Por eso Amén, dice, hay más amén. gozo por una vida que se vuelve al Señor que por 99. Y se celebra porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Y esto es lo que trae celebración y alegría en los cielos. Y nosotros fuimos alegría en los cielos, pero podemos traer mucha más alegría al cielo cuando le damos el mensaje a una persona y esta persona vuelve su corazón a Dios, porque fuimos un eslabón más en este avanzar del Señor por la vida de las personas. Hermanos, no podemos callarnos, no podemos dejar de mandar mensajes, que las redes sociales nunca para nosotros sea un ring de pelea, sino que sean un púlpito para evangelizar, que sea hoy día que no podemos quizás salir, pero sea la calle para predicar, podemos mandar mensajes, podemos decir cuántas cosas, podemos dar y entregar el amor del Señor. Amén, amén, amén. Las emociones de Dios, hermanos, algo importante, algunos piensan que son antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Que es cuando
voy a poner un ejemplo, se habla de sus manos maravillosas, no sé, las manos del Señor. Un antropomorfismo, es decir, que sus manos, al decir maravillosas, estoy diciendo que sus manos no son maravillosas por sus uñas, sino que son maravillosas por su habilidad. Este es un antropomorfismo. Estoy usando, diciendo las manos, pero no me estoy refiriendo a la forma de sus manos, sino a lo físico, sino que a la habilidad de sus manos. O a los ojos, los ojos del Señor. No estamos diciendo que hoy qué linda las pestañas. No, el antropomorfismo es que me estoy refiriendo no a lo físico de los ojos, sino a su mirada de amor. Entonces, pero en las emociones no es así. Las emociones de Dios son sus emociones. Si Él dice que sintió pesar es porque sintió pesar. Amén. Si Él dice que sintió gozo es porque sintió gozo. Si Él dice que le da gozo en el cielo y que podemos compartir ese gozo es porque así es, hermanos. Es tremendo. Si Él se goza, es porque Él se goza. Amén. Amén. Si Él se goza es porque Dios se goza. Mire, vamos a leer unas palabras. Isaías 65, 19. Dice, me regocijaré por Jerusalén Amén. y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Amén. Aleluya. Esa es promesa también para nosotros. Amén. Me regocijaré, dice el Señor. Me gozaré más. Amén. Salmos 49, 4. 49, 4. 4 dice, inclinaré al proverbio mi oído. 49, 4. No me equivocamos, parece. Sí. No era ese. No era el 49. No, es Sofonías 3:17. Perdón. Anótelo. Era de otro. Sofonías 3:17. Bueno, mientras la voy a buscar, me acordé de esta canción. Mira. ¿Verdad? Dice, su amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Sofonías 3:17. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Amén. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Amén. Se gozará en ti. Canta de amor, calla de amor. Y Él canta. Dios canta de amor, de alegría. Es tan profundo su amor que Él calla de amor. Y Él está en medio de ti, está en medio de mí. Oh, pensar, imagínate cómo cantará el Señor nuestro Dios. ¿Cómo será su voz? ¿Cómo será su afinación, Oh, Señor. su potencia en su voz? Aleluya. Qué tremendo nuestro Señor. Calla de amor, canta de amor. Es un Dios de emociones. Y así, hermanos, como
nuestras decisiones le pueden causar tanto gozo al Señor, también nuestras decisiones le pueden causar un profundo dolor. Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Sí. 1:31. ¿Sí? Era el 3. 3. En el capítulo 3 de Génesis habla de la caída también. Y ahí relata del dolor que le causamos con nuestro pecado al Señor y cuando nos rebelamos contra Él. Así cuando fue Adán y Eva, cuando se rebelaron. Qué tremendo dolor si Él nos crea por amor y el hombre se rebela, se va contra Dios. Y el Señor le pregunta, y nos pregunta hoy día, le pregunta al hombre, ¿qué has hecho? En su dolor, le dolió en su corazón y dice, ¿qué has hecho? Y no es porque Dios no sabía, sino que porque no lo podía creer. ¿Qué han hecho? Cómo el hombre rompió su relación con Dios. Y el pecado entonces creció y se fue incrementando tan fuerte hasta el capítulo 4 de Génesis, cuando dice que el pecado se multiplicó en gran manera. Y en Génesis 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de pensamiento, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Hermano, primero les dolió en su corazón. Sí. ¿Sabe que esta palabra, dolor en hebreo, es un dolor intenso a lo que se refiere, que deja sin respiración? Es como un infarto. Eso produjo en las emociones del Señor. Y Él dice, le dolió en su corazón. Y esa palabra, dolor, dolió en su corazón, es un dolor intenso que te deja sin respiración. Le dolió en su corazón. Y después dice, y se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. Le dolió en su corazón. ¿Qué cosa? El pecado. Hermano, cuando tú y yo pecamos, a Dios le duele en su corazón. Así como Él se goza con nosotros, también le duele en su corazón. Le dolió en su corazón. Veamos el Salmo 78, 40. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Wow. ¿Cuántas veces se rebelaron? Como decía Pía, así como el Señor ve todo y está en todo lugar, Él ve el pecado, el dolor. El corazón del Señor está quebrantado por el pecado del hombre. Hoy día los pueblos se levantan contra Dios, la ONU y organizaciones contra Dios. El Señor ve el corazón del hombre, le produce dolor en su corazón. Oh Señor. Jeremías 6:9. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Buscarán, rebuscarán como en una vid el remanente de Israel. Vuelve a pasar tu mano como el vendimiador por los sarmientos. Una pregunta, hermanos. ¿Dios ha merecido el dolor que le hemos causado? No, de ninguna manera. Dios nos ha amado con amor eterno. Amén.
¿Quién? Isaías. 5. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca Sí. de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? No, Señor. ¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Qué tremendo. Como este es un canto. Sí. Es un canto. Qué tremendo. Como el Señor dice, planté mi viña, la cuidé, todo. Y no dio el fruto que esperaba. Este es el corazón del Señor, hermanos. No es que le da lo mismo lo que está ocurriendo. Él cuando vio la multitud, él tuvo compasión de ellas. Cuando la mujer la iban a apedrear, la mujer adúltera, el Señor va y dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, porque el Señor ve todo, ve más allá, ve los detalles. Y dentro de todo eso, sus emociones también se afectan. Lo estamos leyendo en su palabra. No es que estamos humanizando a Dios. Él sigue siendo el Dios infinito, poderoso. Sin embargo, estamos mostrando una característica de Dios, que es un Dios que tiene emociones, que le podemos producir un profundo gozo, pero también un profundo dolor con nuestro pecado. Jeremías 2:5. Dice, así dice el Señor, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? ¿Qué injusticia hallaron? Imagínate Dios preguntando esto porque es un Dios misericordioso, es tremendo. La profundidad del dolor del Señor es directamente proporcional al amor que se tiene, a la intimidad y a la sensibilidad del que ama. Y esto pasa siempre. La profundidad del dolor tiene relación con cuánto amamos. Dios estaba dispuesto a correr el riesgo de que lo dañáramos. Él, cuando nos creó, Él es totalmente abierto a ese riesgo. Pero Él se arriesgó y se hizo vulnerable a nosotros. Pero nosotros le dañamos. Nosotros le dañamos. Nuestras emociones, hermanos, influyen en las emociones de Dios. Él no está ajeno a nuestra realidad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hermanos, por nuestro pecado, por tu pecado, por mi pecado, no merecemos nada mejor que el infierno. Y esto algunos pueden decir, no, es así, hermanos, así es, así es. La paga del pecado es muerte. Pero el Señor en su amor nos mandó a su Hijo por rescate por nosotros. Debemos amar al Señor no por miedo, no por temor al infierno, sino porque Él nos amó primero. Amén. Porque Él nos ama, Amén. porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Las emociones de Dios, Señor, gracias. Yo me acuerdo cuando escuché esto la primera vez, ¿sabes qué me dieron ganas? Decía, Señor, tanto amor por nosotros y cómo yo he dañado tus emociones tantas veces. Y ahora igual lo pienso, Señor. Pecado, con omisión, con cosas, con pelear con otras personas, hermanos, no con criticarse, con tanto dolor que hemos llevado en este tiempo, hermanos. Hemos dado un espectáculo como iglesia, un espectáculo horrible, peleando por las redes sociales. Qué vergüenza por televisión, hermano, que no pensamos en Dios. Que Dios nos perdone, santifique su iglesia por nuestra miopía. Pero hermano, falta una característica más.
de este Dios personal, intelecto, emociones y su libertad, el libre albedrío. Es la facultad, esta libertad, de la voluntad para determinar el curso de la vida. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios y Dios nos deja ese pequeño punto de libertad. En Génesis 1 dice que Dios nos creó en libertad. Por puro afecto, dice otra parte, de su voluntad, de su amor, porque Él quiso. Cuando en Efesios, Él nos creó en libertad. Amén. Génesis 6, 12 y 13. Dice, y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Se fija, hermanos, junto con esto de las emociones, no es que Dios se queda llorando. No, Él toma decisiones. Cuando vio el pecado, en el Génesis, todo el pecado, le dice a Noé, voy a destruir la tierra. Vemos en Apocalipsis las copas, las trompetas. Dios va a hacer juicio por el pecado del hombre. Dios va a mostrar su gloria. Él se levantará y Él va a hacer juicio, como dice por ahí un hermano, el gran juicio del trono blanco. Dios vio la necesidad del juicio, pero también vemos ahí su misericordia. El Señor esperó 969 años, que es la edad de Matusalem, hijo de Enoc. Y todos esos años esperó. ¿Sabe lo que significa Matusalem? Significa, después de mi muerte vendrá el diluvio. Esto significa, después de mi muerte vendrá el diluvio. Entonces Dios muestra claramente su misericordia, cuán grande es, porque nadie ha vivido más que Matusalem. Casi 1000 años el Señor esperó que el hombre se volviera. Y nadie más se quiso volver a Dios. Dios tuvo paciencia. Y Dios nos muestra su palabra en Jeremías 18, 7 y 9, dice que Dios se arrepiente si el pueblo se arrepiente. Dios busca las maneras de extender misericordia. Y así pasó con el arca. Esperó casi 1000 años. Jeremías 18, capítulo 18, 7 y 9, dice esto. Bueno, pero ¿sabes qué? Dejémoslo. Anote ahí, Jeremías 18, 7 y 9. Y es tan interesante porque dice que Dios se arrepiente si el pueblo se arrepiente. Génesis capítulo 7, versículo 1, dice, Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. que solo tú. Qué lamentable, el Señor esperó estos 1000 años. ¿Y sabe qué? Es más, porque dice aquí, que por eso me quedé pensando, porque dice que Noé tenía 500 años Sí. cuando engendró a sus hijos, pues a Sem, a Cam y Jafet. Sí. Y después de eso vino el diluvio. Sí. Entonces, más encima, 500 años de Noé. La misericordia del Señor. Génesis 5, 27, ¿ese fue? No, leí el Ah, acá está el otro. 5:27. Sí, debe ser los años. Claro, parece. ahí sí, dice, en total los días de Matusalén fueron 969 años Sí. y murió. Dios escoge libremente. Él escoge, Él es el Dios omnisciente, omnipotente y soberano. Dios no sufre solo por el pecado o por la acción que Él ve, sino que Él ve la totalidad de lo que está ocurriendo en el mundo. Y por eso, hermanos, podemos decir que estamos en el final de los últimos tiempos. Se está aceptando todo. Y se fija, hermano, no sé si puede ver esto espiritualmente. Más allá de lo que se ha hablado tanto, justicia social y muchas cosas que concordamos. Pero si vemos espiritualmente lo que está ocurriendo en todo el mundo, cómo todas las organizaciones, todas están corriendo para, como dice el Salmo 2, cortar sus ligaduras, echar de nosotros sus cuerdas, dice.
separándose de la moral cristiana, de la cosmovisión bíblica y trayendo totalmente un pensamiento humanista, centrado en el hombre, donde se deja de lado a Dios. Dios no pasa por alto esto, hermanos. Dios no pasa por alto esto. Y Él ve que este mal destruye al hombre, destruye su creación y nos lleva, lo peor, a una eternidad sin Él. Por eso el Señor, en Génesis vemos que hace juicio. Y Él, al hacer juicio, envía este diluvio. Vamos a leer un par de palabras más. Isaías 63:9. Dice, en todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Amén. Porque Él quiso. Y este es el punto de esta característica de la personalidad. El Señor tiene libertad para escoger lo que Él quiere, cuando quiere y cómo quiere, porque Él es Dios. Entonces vemos, Dios es un Dios personal. Él está con nosotros ahora y Él está con su intelecto, con sus emociones y su libertad. Y estas características son las que nos dio a nosotros como parte también de Él. Nos permite tener estas características para poder tener esa comunión con Dios real. Dios es un Dios personal y Él está ocupado y preocupado por nosotros. No se preocupa en realidad el Señor. Él está ocupado. Él nos mira. El Señor es bueno, hermanos. Es santo. Es tan lindo Él está. Hermanos, no olvidemos, podemos llevar gozo al Señor, pero también podemos llevar dolor. Que nuestras vidas sean un perfume grato para el Señor, siempre. Siempre, siempre. Gracias, Jesús, amado. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos este tiempo donde hemos podido compartir tu palabra. Señor, habla más allá de lo que nosotros hayamos podido hablar con mi esposa. Y tú traes revelación, Señor, al corazón de mis hermanos sobre este atributo tuyo tan hermoso, tan tremendo, Señor. Tú eres un Dios personal. Y tú, Señor, nos invitas a estar en comunión contigo íntima. Tú nos muestras tus emociones también, Señor. Nos invitas a entrar en tu gozo. Gracias, Jesús. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Les bendecimos. Sí. Que el Señor Jesús siga creciendo en nuestras vidas. Amén. Que nuestros ojos, hermanos, estén puestos Amén. en Cristo. Amén. Vivimos acá, recuerden, pero su palabra dice que no somos de acá, somos embajadores. Hagamos el Amén. bien, el Señor nos dice, hacer el bien, dar, trabajar para el Señor, pero con nuestros ojos puestos en la Amén. perla de Así gran es. precio. Así Con es. nuestros ojos, hermanos, puestos también en la eternidad. Así trabajemos. Puestos, ¿saben qué? A veces no lo decimos mucho, pero puestos en la recompensa que tendremos Amén. cuando Jesús venga. Un abrazo, hermano, les amamos. Amén. Sí. Un Así que abrazo sean grande. bendecidos Amén. ustedes y su familia. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.